¿Lo tienen? Bien. Léanlo ustedes primero y luego lo leo yo. Todos juntos lean el verso 30. Muy bien, voy a leer. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar pidiéndole a Dios su bendición. Señor, estamos en tu presencia y te damos gracias por ese privilegio. Hemos leído tu palabra y pedimos, rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nos auxilies con tu Santo Espíritu para poder entender lo que nos has dicho, Señor. Para que ese entendimiento nos ayude a hacer práctico lo que es conveniente para gloria de tu nombre y para bien nuestro. Danos tu bendición en esta noche y háblanos a través de tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, Evangelio de Juan, hemos leído el verso número 30 del capítulo 19. Y esas son las palabras que expresó Jesús. Unas palabras en donde se sentía la satisfacción de haber cumplido con lo que Dios le había encomendado y sentía la satisfacción de haber hecho lo que él se había comprometido a hacer para gloria de Dios y para bien de la humanidad. Tremendo el contenido de esas palabras que él expresó en ese texto. Bien, recordemos, hermanos, que el Señor Jesús sabía todo lo que iba a acontecer en el proceso de su vida. Y recordemos que cuando viene hacia Jerusalén, le dice a sus discípulos que van a encontrar a un hombre con un cántaro, que lo sigan. No sé si ustedes leyeron todas estas historias ahora en estos días, aunque como decía el hermano hace un momento, los cristianos tenemos que estar bien familiarizados con esto, porque esto todos los días tenemos que leerlo. No solo ahora porque es el tiempo de recordar la crucifixión de Jesús y el beneficio que nos dio para que alcancemos la salvación. Y entonces ellos van como Jesús les dice, siguen al hombre que lleva un cántaro, y cuando entra a esa casa, ahí van ellos y le dicen al dueño que Jesús quiere celebrar ahí la Pascua. Y hacen los preparativos para la Pascua. Y Jesús llega ahí y celebra la Pascua con ellos. Y es ahí, en esa celebración, donde instaura la cena del Señor. Y en ese momento de esa reunión, acuérdense que es cuando Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empiezan a preguntarse, ¿y seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús da la indicación de quién es el que lo va a traicionar. Y luego hace la celebración, instaura la Santa Cena y les dice, este es mi cuerpo que será partido por vosotros. Y esta es mi sangre que se va a derramar para autenticar el pacto, el nuevo pacto. Y entonces, después de eso, de esa celebración y de esa instauración de la Cena del Señor, salen para el huerto de los olivos, donde acostumbraban ir a orar. Ahí al huerto de Getsemaní, mejor dicho. Y Getsemaní, usted sabe, nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Getsemaní. Ahora, ¿usted sabe lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa lugar de prensa, porque ahí prensaban los olivos para sacar el aceite. Y eso coincide con todo, porque todo dentro del plan es maravilloso, mis hermanos. Porque Jesús iba a recibir una presión tan grande, tan fuerte, como cuando la prensa exprime los olivos y saca el aceite. Y recuérdese que cuando él lleva a los discípulos a la oración, a un tiempo de oración, porque él sabía que eran sus últimas horas, le dice a 3 de ellos, acérquense más aquí conmigo, los otros que se queden un poco más distantes, y él se quedó a una distancia regular de ellos también. Y le dijo, oren, lo que puedan entregar tiempo aquí, oren por mí. Porque Cristo estaba con una presión tremenda. Y fíjese que la presión que tenía era psicológica, emocional y física. Porque era un ser humano, mis hermanos. Tenía una tremenda presión.
Y en ese momento de esa oración, usted lo puede comprobar a la luz de la Escritura. Por eso le digo, si hemos leído bien la Escritura, nos damos cuenta lo que estaba sufriendo, lo que experimentó como ser humano. Porque dice que de su sudor salían como gotas de sangre. Y eso cuando lo analizan los que saben de toda esta situación de los cuerpos, cómo reacciona un cuerpo cuando está en tensión, dice que se une la sangre con unos líquidos que saca el cuerpo y brota sangre de los poros. Y eso le sucedía a Jesús. Por eso digo, estaba en esa presión que había porque iba a ir a la cruz. Y recuérdese también que ahí hay unas palabras que él expresa, pidiéndole a Dios que si había una manera, si había otra manera de poder pasar esa situación. Pero al final él llega a comprender que él tenía que cumplir con eso. Y por eso dice, si usted ha leído, dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí están en ese momento terminando la oración, porque los discípulos se duermen. Y él los llega a despertar. Y ahí les reprocha algo. Le dice, ustedes no aguantaron una hora orando en beneficio mío, porque estaban cansados. Y entonces en ese momento, cuando ya se termina su tiempo de oración, es cuando llega Judas. Y la señal que tenían los romanos para agarrarlo y los judíos que iban ahí, los judíos era un beso. Y entonces él besó a Jesús y con ese beso lo entregó. Y ahí Jesús es apresado y lo llevan. Y sucede lo que fue un juicio ilegal, un juicio incorrecto, porque si usted analiza todo lo que la ley decía de cómo se debían llevar los juicios, tanto la ley que tenían los judíos como la ley romana, no eran horas para desarrollar un juicio. Entonces todo eso fue adulterado y lo acusaron de haber blasfemado contra Dios, contra la ley y contra Dios. Y así es de que lo declaran culpable, aunque Pilatos comprobó ahí que no tenía ningún delito el Señor Jesucristo, pero la influencia de las personas, porque él estaba también mirando lo político, trató de agradarlos y entonces es donde hace las preguntas. ¿A quién quieren que le libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos pidieron a Barrabás. Y Jesús, dicen ellos, nosotros queremos que lo crucifiques, que muera, y que muera crucificado. Y él todavía les hace ver que no están en lo correcto. Pero ellos dicen, no importa, nosotros queremos que él muera, crucifícale, y que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo el odio que le tenían a Jesús. Eso fue una actitud de odio. Y así es como Jesús es llevado en un mal juicio a la crucifixión. Pero recordemos algo, mis queridos hermanos, en cuanto a los detalles bíblicos que tenemos, que nos dan a conocer todos estos acontecimientos y nos hacen pensar, meditar y considerar sobre todo lo que sucedió en la persona de Jesús para darnos a nosotros un beneficio eterno, como es la salvación de la condenación eterna. Y en el tiempo del Imperio Romano, las crucifixiones públicas atraían grandes multitudes. Y lo hacían, ¿sabe por qué lo hacían? De esa manera, porque ellos trataban de alcanzar un propósito. Que la gente, al ver cómo moría uno crucificado, se volviera más sensible al sufrimiento humano y disminuyeran los crímenes, que hubieran menos violencia, que hubieran menos personas criminales, porque sabían lo que iban a sufrir ahí crucificados. Y aún así, con esas crucifixiones públicas, al darse uno cuenta de los datos históricos, vemos que la naturaleza humana, queridos hermanos y amigos, está corrompida por la violencia. Y en el caso de Jesús, estas personas tenían un espíritu de venganza contra Jesús. Y no solamente había un espíritu de venganza, sino que también una mente en la que también se expresaban con una, ¿cómo le dijera yo? Con un odio, con un rencor hacia el Señor Jesús. Tenían una lengua que dominaba esa mente dominaba la lengua y trataban mal a Jesús. Se expresaban mal de Jesús. Los soldados y los líderes de ese tiempo religiosos continuaban burlándose de Jesús. Y mire cuántas burlas hicieron de Jesús. Y en la cruz, queridos hermanos,
Porque hoy nos vamos a enfocar a ese momento en que Jesús está crucificado. Y ahí nuestro Señor Jesucristo expresó 7 dichos que vamos a recordar en esta noche. 7 expresiones que Él hizo en sus momentos de agonía, porque eran los últimos momentos de vida que tenía. Si usted va a Lucas 23:34, ahí tenemos uno de los primeros dichos. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos expresa eso? ¿Qué nos da a entender esa palabra del Señor Jesús? Esas palabras expresan la compasión que Él tenía por los hombres en pecado. Y Jesús había dicho anteriormente en una de sus pláticas con sus discípulos, Él dijo: esta es mi sangre que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y en 2 Corintios 5:21 nos dice la Sagrada Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Dios perdona a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en esas expresiones que hizo pidiendo el perdón por estas personas, estaba pidiendo en su oración por todos los pecadores, para que tuviesen una base para recibir el perdón de sus pecados, a través, fíjese bien cuando uno analiza todo esto, a través de la ofrenda sacrificial que Jesús estaba haciendo por los pecados de la humanidad. Vemos ese sentir de Jesús, aún en ese momento de su agonía. La segunda palabra que expresa el Señor Jesús allí en la cruz, la encontramos en Lucas, capítulo 23, verso 45. Y ahí Él le dice, acuérdese que fue crucificado con 2 malhechores. Y esos también se burlaban de Jesús. Pero hubo uno que llegó a un momento de reflexión, un momento en el que analizó la situación y llegó a comprender que Jesús no era una persona como la que le habían formado en su mente. Y entonces Él dice a este hombre, cuando se arrepiente, le dice que se recuerde de él cuando Jesús venga en su reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa expresión de este dicho es una ilustración inmediata, queridos hermanos, del perdón de Cristo Jesús. El ladrón arrepentido confesó la culpa de sus propios pecados. Reconoció en Jesús a una persona de carácter justo, que era inocente de los cargos levantados contra él. Todo eso vino a su mente y se expresó de esa manera este hombre. El otro ladrón quería primero ver milagros y entonces consideraría creer, y de esta manera rechazó el perdón de Cristo Jesús. Pero es a través del perdón de Cristo que nos da la entrada al cielo, mis hermanos. Y por eso le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera expresión que Él da a conocer, porque estaba dentro de su corazón, dentro de su ser, estas palabras que expresó ahí, aún en su agonía, las encontramos en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Ahí Él se queda mirando a María, que era su madre terrenal. Como quiera tenía afecto hacia esa mujer. Y se le queda mirando a ella y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Mirando al apóstol Juan, que estaba cerca de ella. Y esa expresión de la cruz fue de cuidado para aquellos que Él amaba. Aún en esas condiciones que estaba experimentando el Señor Jesús, su amor hacia esa persona le hacía velar por el cuidado que debía tener de ella. Y acuérdense que especialmente era su madre física, su madre humana. Y momentos antes de su muerte, el Señor Jesús pensó en el consuelo de su madre. Pero algo muy importante, si usted ha leído bien ahí ese texto, Él transfiere, fíjese, su papel como hijo, su papel como hijo en la familia, se lo transfiere al apóstol Juan, al discípulo Juan, por así decir. Y por eso le dice a él:
he ahí tu madre. Hijo, he ahí tu madre. ¿Y sabe por qué? Porque los hermanos de Jesús no creían en él, eran inconversos todavía hasta ese momento. Y Juan era un hombre de fe y un hombre consagrado al Señor y un hombre que había tenido una buena relación con Jesús, y él le confía a él para que vele por el bien de su madre. Juan entendería mejor, fíjese, que ninguno de los hermanos incrédulos lo que necesitaría María en los días venideros. Porque acuérdese, mi hermano, cuando usted analiza los sufrimientos de las mujeres bíblicas, de los personajes bíblicos que son mujeres, no hay otra mujer que haya sufrido como sufrió María. Y se lo profetizaron: una espada atravesará tu corazón. Y cuando uno va viendo toda la secuencia se da cuenta, sí. Y mire, estar ahí al pie de la cruz mirando cómo su hijo sufrió lo que sufrió, eso no era fácil. Y por eso él tiene esa compasión hacia su madre, porque la amaba. Y como ama a todos los seres humanos. Pero trató de ver que ella tuviera lo mejor. Y era Juan el que él consideró que lo podía sustituir para ser un hombre que podía darle el beneficio que María necesitaba. Y acuérdese, cuando se muere un familiar nuestro, ¿cómo sufrimos? El que no ha perdido sus familiares, el que no ha tenido esa experiencia, gracias a Dios, porque todavía no la ha tenido. Pero los que la hemos tenido, mis hermanos, solo uno sabe qué experimenta por esa ausencia. Y el dolor que queda en el corazón es un dolor sentimental. Y pasan muchos años para que eso se pueda olvidar. Pero Dios da la sanidad a esa herida. Pues Jesús eso nos hace comprender que Jesús tenía comprensión de todo. Y ve a su madre y dice, ella va a sufrir. Y por eso le deja una persona que la consuele y la fortalezca. La cuarta palabra que él expresa, o cuarta expresión de Jesús en la cruz, él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esas palabras hay una expresión profunda, queridos hermanos, de una profunda angustia que Jesús tenía. Estaba experimentando una profunda angustia. Y su pregunta, ¿por qué?, no ofreció una contestación. Pero cuando escudriñamos las Escrituras, queridos hermanos, encontramos la respuesta, encontramos la contestación a esa pregunta. ¿Por qué me has abandonado? Recuérdese que en Gálatas capítulo 3, verso 13, nos dice la Sagrada Escritura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 2, verso 9, ahí también se nos dice que Cristo gustase la muerte por todos, la muerte espiritual. El resultado del pecado, mis hermanos, ¿cuál es? Es separación eterna de Dios. A Jesús no le preocupaba, fíjese, el morir físicamente. Lo que a él le angustiaba era la separación que iba a experimentar de Dios. Porque como estaba él recibiendo todo el pecado del mundo, tenía Dios que separarse de él. No tenía, como dije, temor a la muerte física. Pero la separación del Padre le causaba gran angustia, y por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la quinta palabra, cuando estamos contemplando lo que Cristo está experimentando ahí en la cruz del Calvario, Él se expresa y dice: tengo sed. Y cuando usted ve el contexto de lo que ha sido desde que lo aprisionaron, desde que lo agarraron en el huerto de Getsemaní y lo llevan al juicio que le hicieron ilegal, incorrecto, luego lo presentan ante las autoridades romanas, lo mandan con Pilato, después con Herodes, después lo regresa para Pilato. Y hermanos, si usted lleva una secuencia de eso, se podrá haber dado cuenta de que Jesús había pasado desde su arresto en Getsemaní más de 18 horas sin dormir, sin comer y sin beber nada. Había sido azotado, había sido golpeado. Y entonces cuando él expresa: tengo sed,
esta expresión no es una queja, ni un pedido de ayuda. Fue una expresión de su condición física. Estaba deshidratado, mis hermanos. Su cuerpo estaba deshidratado. Y la sexta expresión que él expresa desde la cruz es la que leímos en el capítulo 19, verso 30. Y él dice, consumado es. Y ahí eso tiene mucho significado para nosotros, mis hermanos. Yo no sé si usted va llevando la secuencia de lo que Cristo ha hecho en su vida. Pero cuando llega a este momento, cuando dice, consumado es, fue una exclamación de victoria. Fue una nota de triunfo. Consumado es. ¿Y por qué se expresó así? El pago completo, queridos hermanos, y final de nuestra redención se había hecho. Los sacrificios de la ley, recuérdense, solamente habían cubierto el pecado. Eran promesas para la redención que ocurriría cuando se ofreciera el mejor sacrificio. Al presentarse Cristo Jesús para quitar de en medio los pecados por el sacrificio, fíjese bien, de sí mismo. Y eso nos lo dice ahí Hebreos 9:23. Ahora bien, mis hermanos, nosotros los que estamos informados de todo esto y que hemos tenido una experiencia de recibirlo como Señor y Salvador, de tener el Espíritu Santo para que nos dé comprensión, para que nos dé entendimiento y para que sepamos aplicar todas estas enseñanzas a nuestra vida, debemos tratar de comprender esto de una manera bastante sencilla, pero que nos dé convicción de lo que estamos creyendo. Cuando un deudor, fíjese bien, paga la deuda de su acreedor de una manera plena de satisfacción, como Cristo lo hizo, las demandas de ese acreedor quedan libres de toda demanda posterior. No puede volverse a cobrar. Y acuérdense que en Romanos el apóstol Pablo, explicando sobre este tema, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y gloria al Señor, porque esa es una realidad. Porque Cristo pagó la deuda completa, no quedó debiendo nada. Entonces no hay nada que se nos pueda achacar a nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Cristo nos dio satisfacción, fíjese, Cristo le dio satisfacción a la justicia divina, porque la justicia de Dios demandaba este pago. Hizo consistente también que la justicia de Dios, ¿verdad?, el pecador fuera justificado. Hizo consistente que la justicia de Dios quedara satisfecha y que el pecador quedara justificado delante de Dios. Por eso en Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque todo está completo. Y reconozcamos algo más, mis hermanos. Dentro de ese conocimiento que tenemos, dentro de esa experiencia que hemos llegado a tener con lo que es la vida cristiana, debemos reconocer que Jesús no sufrió y no murió porque Él fuera culpable, porque no era culpable, sino por nosotros, porque nosotros somos culpables. Y eso hay que comprenderlo bien. Y llegamos a entender y comprender que fue un acto de pura gracia, mis hermanos. De pura gracia Dios quiso beneficiarnos y Cristo quiso hacerlo. Un acto de amor que Jesús consintiera, fíjese, en asumir nuestra naturaleza, llevar nuestros pecados y morir. Y como dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y como lo declara también el apóstol Pablo en sus enseñanzas a la iglesia allá en Filipenses, diciendo que Él se hizo humano para podernos representar a nosotros y hacer todo lo que era necesario para justificarnos delante de Dios. Así de que alabado sea el Señor y gloria al Señor. Y gracias a Cristo, gracias a nuestro Señor Jesús por todo lo que hizo por nosotros y todo el sacrificio que tuvo que experimentar en su cuerpo, en una forma verdaderamente que no tenemos cómo comprender a cabalidad todo lo que pudo experimentar, pero Él lo hizo por amor a nosotros.
Y entonces, ¿qué llegamos a comprender? Que Dios toma la muerte sacrificial de Jesús, fíjese bien, y la aplica a nuestro favor, cancelando la deuda o delito de nuestra injusticia. Cristo ha permitido que eso quede cancelado. Ahora Dios nos ve en una buena condición delante de Él. Y Dios al mismo tiempo no solamente ha permitido esto, de que Dios tomó la muerte sacrificial de Jesús y la aplica a nuestro favor, cancelando la deuda que teníamos, y cuenta nuestra fe en Cristo, fíjese bien, como justicia. Entonces la justicia perfecta de Cristo se convierte en nuestra propia justicia como un don de Dios. En séptimo lugar, la séptima expresión la encontramos en Lucas 23:46. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en ese instante en que ya estaba por los últimos momentos de vida? Los últimos segundos, los últimos minutos. Porque viene, su situación viene de más a menos, si usted nota lo que está pasando en la cruz. Entonces usted lleva la secuencia. Y va terminando ya está en lo último. Pero hace otra expresión. Y Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas palabras son la expresión, queridos hermanos, de un hombre. Acuérdense que era un ser humano, como nosotros. Es la expresión de un hombre que cree en Dios y encomienda a Dios todo lo que tiene. Jesús en su muerte pone su vida completamente, querido hermano, querida hermana, al cuidado de Dios, esperando recibirla de nuevo. Jesús murió en la cruz, queridos hermanos, en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, para que pudiésemos ser nosotros salvos de nuestros pecados y recibir la vida eterna. Así de que, apreciados hermanos, en esta noche de recordación, en esta noche en que nuestro ser se enfoca hacia esa obra sacrificial de Cristo Jesús, no debemos ser indiferentes ante el más grande acto de amor en la historia. Cristo nos ama y debemos de estar conscientes de que Cristo nos ama de verdad, como nadie nos ha amado, ni nos amará nadie más. No habrá otro amor de ninguno como el amor de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes, tenemos que apreciar ese amor que Cristo nos ha dado, mis hermanos. Debemos concientizarnos también de lo que representa y significa para nosotros lo que Cristo dio a conocer desde el fondo de su corazón momentos antes de morir. Venir a escuchar las 7 palabras, las 7 expresiones solo por escucharlas no tienen ningún sentido, mis hermanos. Eso es solo pasar un tiempo nada más por pasarlo. Por eso estoy tratando de que nos concienticemos de lo que fue ese acto sacrificial y lo que experimentaba Cristo en sus adentros. La Biblia nos revela, por eso yo digo siempre cuando escudriño la Escritura, yo conozco los pensamientos de Dios, conozco los sentimientos de Dios, conozco la voluntad de Dios a través de la Sagrada Escritura. Porque Él se ha querido revelar así. Pero tenemos que pedir la ayuda del Espíritu para comprenderlo. Y al comprenderlo, tratar de agradarle a Él. No porque nos obligue nadie, sino porque nace de nuestro corazón por la gratitud que tenemos a Él. Por eso decía que debemos concientizarnos de lo que representa y significa para nosotros, lo que Cristo dio a conocer, porque estamos tratando de considerar y de ver lo que dio a conocer que había dentro de su corazón en momentos antes de morir. La compasión de Jesús por los pecadores, su perdón que da entrada al cielo, su cuidado por los que Él ama, su experiencia de angustia por la separación del Padre. Su condición física, estaba deshidratado. Su satisfacción de haber cumplido con la voluntad de Dios. Y su confianza encomendando a Dios todo su ser. Querido hermano, querida hermana, debemos estimar, debemos valorar, debemos apreciar todo esto, porque es el precio
es el costo de tu salvación. Es el precio que Cristo pagó, que Dios pagó en Cristo. Es lo que costó nuestra salvación. Tenemos, como les dije hace un momento, que concientizarnos de esto. Si ahí están sus expresiones, todo esto hay en el corazón de Cristo porque nos ama. Y lo mostró antes de morir. Ahora bien, a mis amigos que nos ven por este medio, gracias por su atención. Gracias por darnos unos minutos para escuchar lo que nosotros comprendemos y compartimos con ustedes. Les agradecemos ese favor de su atención. Pero quiero recordarles lo siguiente, queridos amigos. Por medio de Cristo, Dios perdona todos los pecados, menos uno. Todos los pecados son perdonados a través de Cristo Jesús, menos uno. Tómalo en cuenta, querido amigo. Y es el pecado de rechazar a su Hijo Jesucristo. Ese pecado te condena por la eternidad. No olvides algo. Nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Nadie. Por eso es necesario recibir a Cristo en tu corazón. Y debes recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Por eso cuando leemos aquí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo espero que tú tomes esa decisión y que lo recibas como la Biblia dice. Recíbelo para que seas hecho hijo de Dios. Y recuerda otra cosa muy importante. Por ti murió en la cruz. Y esa es la evidencia de su amor por ti. Espero que tú hagas esa decisión. Dios te bendiga, rica y abundante.